Hola, hola, familia de YouTube. ¿Cómo están todos hoy? Espero que genial, porque hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar. Si son fans de las series turcas, o en especial, de ese actorazo que es Altay Ulusoy, entonces prepárense porque lo que les traigo hoy es explosivo. Vamos a hablar de una confesión reciente, algo que ha estado dando vueltas por las redes y que, la verdad, nos dejó a todos con la boca abierta. No se trata de un rumor cualquiera, Esto viene de fuentes bastante sólidas y afecta directamente su vida personal y, atención, también podría tener un impacto en su carrera. Antes de que empecemos con el chismecito jugoso, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta el contenido que subimos, si disfrutan de los vídeos sobre sus actores favoritos, las últimas novedades del mundo del entretenimiento y el salseo turco que tanto nos gusta, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ya saben, aquí siempre estamos al día con todo. Y ahora sí, vamos al grano. Prepárense para un viaje alucinante al mundo de Altay Ulusoy. Este galán, que nos ha robado el corazón con sus papeles en series como Medcezir, Yerde o la más reciente, Terzi, siempre se ha caracterizado por ser bastante reservado con su vida privada. Si bien lo hemos visto en público con algunas parejas, siempre ha mantenido un perfil bajo y ha evitado los escándalos. Pero parece que esta vez, la situación lo superó. Resulta que hace algunos días, durante una entrevista para una revista muy importante de Turquía, Altay dejó caer una bomba que nadie se esperaba. Habló sobre algo muy personal, algo que ha estado guardando durante mucho tiempo y que, finalmente, se sintió listo para compartir con el mundo. Y aquí viene lo bueno, la confesión tiene que ver con su nombre. Sí, así como lo oyen. Aparentemente Altay Ulusoy no es su nombre completo, ni siquiera el nombre que usaba cuando era niño. Según lo que contó, sus padres siempre le llamaron de una forma diferente, un nombre que solo utilizaban en la intimidad de su hogar. Un nombre que, según nos confesó, está profundamente arraigado a su infancia y a los recuerdos más preciados de su familia. Imagínense la sorpresa de la periodista cuando escuchó esto. Obviamente le pidió que revelara cuál era ese nombre secreto, pero Altay se negó, al menos al principio. Dijo que era algo muy personal y que no estaba seguro de querer hacerlo público. Sin embargo, después de un largo silencio y ante la insistencia de la periodista, terminó cediendo. Un silencio cargado de emoción, de dudas y quizás de un poco de miedo a la reacción del público. Y aquí, damas y caballeros, es donde la cosa se pone realmente interesante. Prepárense porque el nombre real de Altay Ulusoy es Deniz. Sí, así como lo oyen. Deniz Ulusoy. Un nombre completamente diferente, un nombre que nunca hubiéramos imaginado. Un nombre que evoca el mar, la libertad y la inmensidad. Curiosamente, un nombre que, según el propio Altay, refleja mucho mejor su personalidad y su espíritu. Ahora bien, ¿por qué mantuvo esto en secreto durante tanto tiempo? Esa fue la siguiente pregunta que le hizo la periodista. Y la respuesta de Altay fue aún más reveladora. Explicó que cuando comenzó su carrera como modelo y actor, sus representantes le sugirieron que utilizara un nombre más comercial, un nombre que fuera más fácil de recordar para el público. Un nombre que, según ellos, se encajaría mejor con la imagen de galán que estaban intentando construir. Al principio se resistió porque le tenía mucho cariño a su nombre original, a Deniz. Para él, ese nombre representaba su identidad, sus raíces y su conexión con su familia. Pero finalmente terminó aceptando, pensando que era lo mejor para su carrera. En ese momento era un joven ambicioso que soñaba con triunfar en el mundo del espectáculo, y estaba dispuesto a hacer algunos sacrificios para lograrlo. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, se sentía cada vez más desconectado de su identidad. Sentía que estaba viviendo una doble vida, que estaba ocultando una parte importante de sí mismo. Una parte que en el fondo anhelaba ser reconocida. Esta confesión, obviamente, ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Muchos fans se han mostrado sorprendidos y decepcionados al enterarse de que el nombre que conocían no era el verdadero. Algunos se sintieron incluso engañados, como si Altay les hubiera estado ocultando algo importante. Otros, en cambio, han apoyado a Altay y han elogiado su valentía por hablar abiertamente sobre este tema tan personal. Han destacado su honestidad y su coraje para mostrarse tal como es, sin máscaras ni artificios. Pero la cosa no termina ahí. Porque además de revelar su nombre real,
Aatai también habló sobre cómo este secreto ha afectado su vida personal. Confesó que en muchas ocasiones se ha sentido incómodo al presentarse con el nombre de Aatai, sobre todo cuando conocía a personas nuevas. Sentía que estaba mintiendo, que estaba siendo falso. Una sensación que, según nos contó, le atormentaba constantemente. También dijo que esto ha influido en sus relaciones amorosas. En el pasado, algunas de sus parejas se han sentido confundidas al enterarse de que tenía un nombre diferente. Esto ha generado desconfianza y ha provocado algunas discusiones. Algunas de sus exparejas, según nos reveló, llegaron a cuestionar su sinceridad y a dudar de sus sentimientos. Para Aatai, esto ha sido especialmente doloroso, ya que siempre ha intentado ser honesto y transparente en sus relaciones. Pero lo más sorprendente de todo es que Aatai está considerando la posibilidad de cambiar su nombre artístico. Sí, así como lo oyen. Está pensando en volver a utilizar su nombre original, el nombre con el que se siente realmente identificado. Una decisión que, según él, le permitiría reconectar con su verdadero yo y vivir una vida más auténtica. Obviamente esta decisión no es fácil. Sabe que cambiar su nombre podría tener un impacto negativo en su carrera. Después de todo, lleva años siendo conocido como Aatai Ulusoy. Un nombre que es sinónimo de éxito, de talento y de popularidad. Pero al mismo tiempo siente que necesita ser fiel a sí mismo, que necesita vivir una vida auténtica. Una vida en la que pueda ser Denise sin tener que ocultarse detrás de una máscara. Actualmente está consultando con sus representantes y con sus amigos más cercanos para tomar una decisión informada. Aún no sabe qué va a hacer, pero está decidido a hacer lo que le haga sentir más feliz y realizado. Una decisión que, según él, marcará un antes y un después en su vida. Pero, ¿qué implicaría realmente un cambio de nombre artístico para Aatai Ulusoy? ¿Cómo afectaría su imagen pública, su base de fans y sus proyectos futuros? Para analizar esta cuestión, hemos contactado con varios expertos en marketing y relaciones públicas en Turquía. Según Ayse Demir, una reconocida consultora de imagen, un cambio de nombre artístico podría ser un arma de doble filo para Aatai Ulusoy. Por un lado, podría revitalizar su imagen y mostrarlo como un artista más auténtico y cercano al público. Por otro lado, podría generar confusión entre sus fans y dificultar su identificación en el mercado. En opinión de Mehmet Yılmaz, un experto en branding personal, la clave para que un cambio de nombre artístico sea exitoso es construir una narrativa sólida y coherente alrededor de la nueva identidad. Aatai Ulusoy debería explicar claramente las razones detrás de su decisión y transmitir un mensaje de autenticidad y transparencia. Sin embargo, no todos los expertos están de acuerdo en que un cambio de nombre sea una buena idea. Zeynep Kaya, una analista de la industria del entretenimiento, considera que Aatai Ulusoy ya ha construido una marca personal muy sólida con su nombre actual. Cambiarlo podría ser arriesgado y podría diluir su valor en el mercado. En cualquier caso, la decisión final está en manos de Aatai Ulusoy. Y según nos ha confesado, no la tomará a la ligera. Está consciente de las implicaciones que podría tener y está dispuesto a asumir las consecuencias, sean cuales sean. Además de hablar sobre su nombre, Aatai también se sinceró sobre otros aspectos de su vida personal y profesional. Habló sobre sus proyectos futuros, sobre sus sueños y aspiraciones, y sobre los desafíos que ha enfrentado a lo largo de su carrera. Nos contó que está trabajando en una nueva serie de televisión que promete ser un gran éxito. Un proyecto que, según él, le permitirá explorar nuevos registros interpretativos y mostrar una faceta diferente de su talento. También nos reveló que sueña con dirigir su propia película. Un sueño que persigue desde hace años y que espera poder hacer realidad pronto. Y por supuesto, no pudimos evitar preguntarle sobre su vida amorosa. Aunque se mostró reservado al respecto, nos confesó que está abierto al amor y que espera encontrar a la persona adecuada con quien compartir su vida. En definitiva, la entrevista con Aatai Ulusoy fue una experiencia reveladora. Nos permitió conocer a la persona detrás del personaje, al hombre detrás del actor. Y nos demostró que incluso las estrellas más brillantes también tienen sus propias luchas internas y sus propios sueños por cumplir. Y bueno, familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta bomba que les he traído. La verdad es que me parece súper valiente que Aatai se haya animado a contar esto. Nos demuestra que incluso las personas que parecen tenerlo todo, también tienen sus luchas internas.
Para resumir un poco, hemos hablado de la confesión explosiva de Aatay Ulusoy, en la que reveló que su nombre real es Deniz, y que está considerando la posibilidad de cambiar su nombre artístico. Una noticia que ha sacudido a sus fans y al mundo del entretenimiento. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y contándoles esta historia. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de la confesión de Aatay? ¿Creen que debería cambiar su nombre artístico? ¿O creen que debería seguir utilizando Aatay Ulusoy? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Así me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos.